está? Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy estamos aquí para la cápsula semanal de Rosas Goiz Asociados. Yo les recuerdo que cualquier duda, comentario que tengan para los que nos están viendo, pues la línea está abierta y podemos contestar sus preguntas. El día de hoy no va a venir mi hermano Gustavo porque tuvo un compromiso personal, pero vamos a hablar el día de hoy sobre las visitas domiciliarias. Como ustedes saben, eh, nosotros en la firma, una de esas áreas es la legal. La legal, yo soy el que está a cargo del área legal de la firma. Y miren, ya viene llegando aquí mi hermano. Y aquí ahorita vamos a platicar con él. Y les decía yo, ahorita vamos a hablar un poquito sobre el tema de las auditorías. Y aquí ya está llegando Gustavo. Hola, Gus. ¿Cómo estás? Hola, ¿bien tú? Bien, aquí andamos. Qué bueno. Buenas tardes. Bueno, pues estamos aquí y vamos a hablar. ¿Sobre qué quieres hablar, Gus? ¿Tú di? Que siempre ha estado de moda, pero que ahorita empiezan ya estos años otra vez a notificarnos auditorías, ¿no? Sí. Nos empiezan a notificar las auditorías, pues convendría si quiere le damos una pequeña repasada o comentamos. Tuvimos la semana pasada un asunto importante, ¿no? Sobre el tema de los ingresos. Si quieres hablamos un poquito de las visitas domiciliarias y después hablamos también un poco de cómo podríamos justificar el tema de los ingresos en alguna actividad, ¿no? Correcto. ¿Verdad? Sí. Pues lo primero que a mí me parece que es importante comentar sobre las auditorías es que, como todos los actos de molestia, tienen que estar debidamente ordenados por una autoridad. Esto quiere decir que, como los cateos también, para que alguien pueda ser molestado, en este caso en su domicilio, porque es a donde llegan las auditorías, aunque ahora hay otras modalidades de revisión, pero para que uno sea molestado en sus documentos también, se requiere que una autoridad que sea competente funde y motive la causa por la que va a realizar la auditoría y entonces proceda con el inicio del acto de molestia. Finalmente, las auditorías lo que buscan es revisar si el gobernado, que en este caso es quien calcula sus contribuciones y las paga, lo ha hecho correctamente en un periodo determinado de tiempo. Y para eso, pues la autoridad lo que hace es que, allegado de distintos motivos, con una motivación específica, fundamenta su acto de autoridad, que en este caso, si la visita es domiciliaria, si llega al domicilio del contribuyente, pues estaría fundamentada en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Podría también solicitarle al contribuyente que llevara los documentos a la oficina de la autoridad, lo que comúnmente se conoce como auditorías de gabinete. Estas auditorías también están reguladas por el Código Fiscal de la Federación, pero el artículo sería otro, el 46. Y el tercer acto de molestia que podemos tener es ahora en el buzón tributario, en donde también la autoridad puede notificarnos la revisión de una determinada obligación que sea o no cumplido, que ellos presumen que no se ha cumplido y que, con los elementos que ellos tienen de carácter informativo o de carácter fiscal que nosotros hubiéramos declarado, ellos nos notifican diferencias en el cumplimiento de las obligaciones de acuerdo a lo que debimos haber hecho con la ley, ¿no? Las auditorías inician, pues eso, con una notificación, pero hay un momento en el que esta notificación la tiene que
la tiene que atender personalmente el auditor o los auditores con el contribuyente o su representante. Y si al llegar al domicilio del contribuyente o su representante no lo encontraran, tienen que dejar un citatorio para atenderlo al día siguiente del domicilio del contribuyente con quien los pueda atender, incluso un vecino. Sí, ya en una plática pasada habíamos hablado sobre los medios de fiscalización, ¿no? Por parte de las autoridades, ¿no? Realmente, generalmente todas las revisiones se manejan de la misma forma, con excepción de las electrónicas, ¿no? Que las electrónicas te notifican en el buzón fiscal y tenemos 3 días para abrir el buzón fiscal. Una vez que nos mandan un aviso y dice, oye, aquí está el acto de fiscalización, ¿no? Aquí donde se presenta un poco de complicación es en la manera de hacer las notificaciones, porque ahorita la autoridad ya puede hacer las notificaciones, ya no sigue un orden. Te pueden hacer la notificación personal, puede venir una persona y notificarte de manera personal, y en ese mismo acto que es personal, te pueden hacer llegar una notificación por buzón tributario. O sea, ya no es que todas las notificaciones se van a hacer por la misma vía, ¿no? Por ejemplo, nos llega una revisión de gabinete, ¿no? Y esta revisión de gabinete, el oficio de observaciones, nosotros nos mandan el oficio, llegan al domicilio, nos entregan el oficio donde nos requieren información, y después de ahí nos dan 15 días para contestar. Nosotros llevamos la documentación a la Secretaría al SAT o a la Secretaría de Finanzas, dependiendo quién nos esté revisando. Y el oficio de observaciones generalmente nos es notificado vía buzón tributario. O sea, como que ya todos los medios de notificación se van usando de manera indistinta, ¿no? Y ahora nos pasó apenas que llegó a notificarnos sobre un crédito, recaudación, y al llegar el notificador al domicilio nos dice, oigan, es que yo necesito que me enseñen una hoja del Seguro Social para ver que estoy notificando de manera correcta. Hay atribuciones que el notificador no tiene o que debe de tener de manera escrita. Aquí todas las notificaciones deben de obrar de manera escrita cuando el notificador se hace presente, ¿no? Y no puede, a su juicio, decir aquí no es el domicilio. El código prevé las formas de notificarse y las formas de dice que la autoridad llega, pregunta por el contribuyente o su representante legal, si no se encuentra, al día siguiente deja un citatorio para que al día siguiente con quien esté notifique, o en su defecto con un vecino. Entonces no es posible que llegue un ejecutor del SAT y que diga, a mi juicio aquí no es el domicilio, no necesito una hoja del Seguro Social. Realmente, ¿qué vería con la hoja del Seguro Social? Pues no vería nada, ¿no? Yo esta diligencia yo la atendí y le dije al ejecutor, le dije, oye, ¿sabes qué? Yo soy el abogado del contribuyente. Y me dice, ¿y yo cómo sé que eres el abogado del contribuyente? Dije, bueno, acuérdense que hay declaraciones que son bajo protesta de decir verdad. Y eso sucede muy a menudo. Esto no hay que perderlo nunca de vista. La realidad es que las notificaciones se deben llevar conforme marca el Código Fiscal de la Federación. Si tú no tienes cómo identificarte o si tú no tienes cómo comprobar la relación con el contribuyente, tu dicho, bajo protesta de decir verdad y sabedor de las penas de los que declaran con falsedad, es suficiente para que te levanten el acta o te notifiquen el documento. Eso nos pasaba también mucho en las auditorías. Yo llegaba, atendía una visita domiciliaria y el visitador nos decía, ¿y cómo corroboras que eres el contador del contribuyente? Pues con mi dicho. Con eso, pues más que suficiente. Mi dicho, me identifico, mi dicho, y sabedor de las penas de quien declara con falsedad, pues con eso es más que suficiente, ¿no? Entonces, todos los procedimientos de fiscalización, pues prácticamente son iguales, ¿no? Empiezan con un citatorio, si no está el contribuyente, después un inicio de auditoría, un requerimiento de la información, el periodo sujeto a revisión, y después empiezan con la primera acta parcial.
Y de ahí empiezan con una serie de actas, hasta que llegan en materia de visita domiciliaria a la última acta parcial y en revisión de gabinete al oficio de observaciones. Y ya ahí es donde termina la auditoría. Una vez que se levanta la última acta parcial, tenemos 15 o 20 días para contestar de manera, para desvirtuar las observaciones que hicieron en la visita. Y una vez que nosotros entreguemos la información para desvirtuar las observaciones, se levanta el acta final. Y el acta final debe de, cuando en una auditoría o en un oficio de observaciones nos levantan la última acta parcial o el oficio de observaciones y nosotros damos elementos de prueba para desvirtuar estos, el acta final no va a variar. El acta final va a salir exactamente igual que el oficio de observaciones o que la última acta parcial. Es cuando la autoridad tiene todos los elementos, evalúan todo y ya en la liquidación es donde la autoridad valora las pruebas y ya toma las que son correctas para poder disminuir la base gravable, y ya después con eso determina su crédito. Y digamos que está establecido que la duración de una visita domiciliaria sería de un año. 12 ¿Cómo meses, se cuenta? 12 meses, ¿no? 12 meses. No son 12 meses a partir de que notifican el oficio y hasta la última acta parcial o hasta el oficio de observaciones. Ahí concluye todo el actuar de la autoridad. ¿Sí? ¿Se puede interrumpir este plazo? O hasta el acta final. Ajá. Bueno, el plazo se puede interrumpir, sí, cuando tú presentas un medio de defensa, cuando hay precios de transferencia y la autoridad tiene que hacer algunas compulsas, cuando desaparece el contribuyente. O sea, hay lugares donde llega la visita y el contribuyente al día siguiente ya no está y se desaparece, ¿no? Ahí se interrumpe el conteo del plazo hasta que lo encuentren y ya nada más queda el plazo que queda pendiente para concluir la visita. ¿Vale? Okay. Pero es bien importante analizar bien la visita, o sea, es bien importante ir llevando de la mano una visita domiciliaria. La visita domiciliaria dura 12 meses. Y en esos 12 meses, nosotros como contribuyentes, hay una ley que es la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Esta Ley Federal de los Derechos del Contribuyente nos da muchas facilidades para poder ir aportando pruebas, ir pagando créditos, ir pagando contribuciones y no llegar al final de la auditoría con créditos muy grandes, ¿no? Hay varias corrientes para atender las visitas, ¿no? Desde unas que dicen no hagas nada y que determinen, pero pues no hacer nada y determinar es jugar a la ruleta rusa, porque realmente ahorita te determinan créditos impagables y millonarios. También hay que ver muy bien, miren, aquí hay dos cosas que ustedes deben de valorar. La primera, si no hay contabilidad. ¿Qué pasa si cuando llega la visita domiciliaria o el oficio de observaciones pasan los 15 días o en la visita domiciliaria al día llegan y no está la contabilidad? Pues no pasa nada, solo hay una multa. En materia de visita domiciliaria la multa es sobre 15,000 pesos y menos el 20% de condonación quedará en 11 o en 12,000 pesos. Y en la visita de gabinete, pues igual es en el mismo sentido y te van a dar otros 15 días para presentar la información. ¿Qué pasa si cuando la autoridad llega y te hace el requerimiento de documentación no la tienes? Pues no pasa nada. Pero ¿qué pasa si la autoridad llega y por evitarte esa multa de 15,000 pesos entregas la balanza como sea? Pues pasa mucho. Porque cuando tú entregas la contabilidad y se levanta en un acta, pues si tú dices que tienes un saldo en la cuenta de bancos de 1,000 pesos, pues así se queda. Y si la autoridad en su auditoría demuestra, o sea, se allega de elementos para manifestar que tenías 1,000,000 de pesos, pues ahí tienes un gran problema. O sea, lo importante aquí de las visitas es ir analizando. Muchas veces
nos empezamos a movilizar con las visitas cuando ya estamos en el acta final, o más aún, cuando ya dictaron la liquidación y tenemos 40 días o 30 días para aportar las pruebas. Ya es complicado. Por ejemplo, vamos a suponer, si ustedes tienen depósitos en su cuenta de banco que se originan de un préstamo, no pueden o no deben aportar los elementos hasta que llega la liquidación. Ustedes tienen 12 meses para llegarse de los elementos y aportar los elementos, y si no los pueden aportar en el desarrollo de la visita, aportarlos cuando se levanta la última acta parcial o cuando se levante el oficio de observaciones. No tienen por qué esperarse hasta que llega la liquidación, porque nosotros todavía tenemos ahí una gran ventaja en esperar a que la autoridad valore de manera incorrecta o inadecuada las pruebas, y eso obre nuestro beneficio en el juicio. Nos pasó apenas la semana pasada, nos llegó una liquidación donde recordarán también que les dijimos en el tema, por ejemplo, de materialidad, que cuando el contribuyente que está siendo visitado dice que es un préstamo, debe de tener como prueba el contrato, el pagaré, los estados de cuenta de la persona que prestó y que salieron, y hacia la cuenta que llegaron, y el registro contable. Todo eso lo pide la Suprema Corte de Justicia. Todo eso es en una jurisprudencia para comprobar que los depósitos en una cuenta de banco no son depósitos. No son ingresos. No son ingresos. No son ingresos. ¿Qué nos pasó en esta visita? En esta resolución que es reciente, nos dieron una resolución que se dictó en el mes de enero. Ya estaba esta tesis, esta jurisprudencia ya estaba en vigor. Pero ¿qué hizo la autoridad? Esa fue una auditoría que nosotros llevamos. Durante todo el desarrollo de la visita fuimos aportando pruebas, y resulta que esta empresa tenía 3 préstamos de 3 personas morales, pero no habían ido a inscribir no habían ido a elevar a escritura pública los contratos de mutuo, los contratos de préstamo. Y entonces la autoridad desecha esas pruebas, argumentando que no hay fecha cierta, porque no están elevadas a escritura pública. Sin embargo, la autoridad, como les venía yo platicando en algún momento, la aplicación estricta de la norma tributaria es solo en sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. El contrato de mutuo no es ni sujeto, ni objeto, ni base, ni tasa, ni tarifa, y se rige por otras leyes, el Código de Comercio, el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y entonces, para el Código de Comercio y para el Código Federal de Procedimientos Civiles, el documento era el idóneo para poder, en su caso, si no era pagado, ejecutarlo o cobrarlo. Y la sala del tribunal dice que el argumento que usa la autoridad, aduciendo que por no estar inscrito en que porque el contrato no se elevó a escritura pública, no hay una fecha cierta, no es lo importante, porque no están ellos combatiendo la legalidad o ilegalidad, no están ellos combatiendo el ingreso, ellos nos están desechando la prueba porque no hay fecha cierta, pero dice la autoridad, está registrado en contabilidad. Se entregó desde el momento en que solicitaron los informes ese registro de contabilidad. Obra en el balance, dice deudor diverso. Acreedor en este caso. Acreedor. Por un préstamo que se recibe. Acreedor. Está el contrato de mutuo que no fue desvirtuado. Están los pagarés que tampoco fueron desvirtuados. Está el estado de cuenta de ambas partes. Entonces, no por una fecha cierta, pues echas abajo todo. Y en ese caso nos dieron la nulidad para efectos, pero bueno, al fin y al cabo nulidad. Tú comentabas que la forma es fondo, ¿no? Nos dieron, hay una nulidad para efectos. Por esta situación ya no es la misma base. Ya no hay la misma base. Ellos habían dicho, nosotros habíamos dicho que de base eran 15 millones. La autoridad dijo no, que con estos préstamos eran 18 millones. Y la autoridad dice no.
como tú nada más estás desechando las pruebas por la fecha cierta El juez, y no estás, y no estás viendo todo el entorno de por qué sí este documento es válido, aunque no tiene fecha cierta, dice porque opera en el balance, porque está en contabilidad, porque están los estados de cuenta, y la fecha cierta no nada más es porque lo haya sido con un notario y yo lo haya elevado a escritura pública. Entonces le dio validez a esos préstamos, a toda la operación. Fueron 3 operaciones, fueron operaciones fuertes. De lo que no estamos de acuerdo, ya los abogados que llevan este asunto interpondrán su amparo, es que no nos dieron una nulidad lisa y llana, porque al final, si ya no es la misma base, son de aplicación estricta, ¿no? Tendría que ser sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, y la base ya no es la misma, estamos hablando de 2 conceptos totalmente diferentes. Pero a lo que voy es que si nosotros en todo el desarrollo de la visita vamos aportando pruebas y vamos allegándonos de elementos y tenemos una contabilidad totalmente analítica, aunque no todo se eleve a escritura pública, hay elementos suficientes para comprobar que la operación se hizo de manera correcta, ¿no? Sí, claro, yo creo que aquí la parte importante para nosotros como contribuyentes no es esperar hasta el momento de la confrontación, sino estar preparados para que cuando llega la confrontación tengamos todos los elementos, ¿no? Que tengamos el documento necesario, el registro contable correcto, que tengamos el cumplimiento de la obligación antes de que la autoridad nos la solicite, que tengamos también lo que dice Chendo, atención durante el proceso de la visita, ¿no? Para ir entregando los documentos correctamente, explicando y haciendo que consten estas entregas también en las actas, ¿no? Que debe levantar la autoridad, porque luego la autoridad todo lo quiere resolver en un acta de inicio, la última acta parcial y el acta final, cuando el código dice que puede levantar tantas actas como sea necesario, ¿no? Y de pronto nos pide información de manera económica, que después no valora, rechaza, y nosotros no tenemos la forma de comprobarle, oye, yo te di los precios, yo te di los documentos, yo te di el estado de cuenta, y después te dice, yo no lo tuve en mis manos. Lo mejor sería que constara en actas, ¿no? Sí, que la autoridad fuera levantando sus actas parciales. Eso es lo ideal. Y también nunca hay que olvidar que tenemos un gran aliado, que es la Prodecon. Nosotros tenemos un gran aliado en todo este desarrollo de la visita, que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que es un organismo como la Procuraduría del Consumidor, que incluso da asesoría legal gratuita para empresas pequeñas, pues se da asesoría legal gratuita y se puede, ¿cómo se llama? Pues llegar a un buen término en el tema de la auditoría. No es lo más recomendable esperar hasta la liquidación, porque ya se perdieron 12 meses y a lo mejor 4 meses para que entreguen la liquidación. Ya se perdieron muchos meses y mucho tiempo y se quiere todo arreglarlo. Cuando llega la liquidación y antes de presentar el recurso de revocación, pues ya no es lo correcto, ya no es lo adecuado, ¿no? Ya se pasó el tiempo, ¿no? Antes cuando todo empezó a tener un poquito más de sentido en el tema legal, cuando la autoridad comenzó a hacer mejor sus procedimientos y nosotros también empezamos a ver que había otras materias y no nada más la fiscal, pues se podían hacer muchas cosas, ¿no? Realmente, antes primero eran solo los contratos, entregabas un contrato y te daban por válida la operación. Después era el contrato más una certificación, una copia certificada del contrato, te daban por válida la operación. Y ahorita ya solicitan que las cosas que son documentos mercantiles y esto se eleven a escritura pública. Entonces pone otra condicionante más y no sabemos qué giro de. Pero te digo, ahorita muy placentera resultó esta resolución, sobre todo en el sentido porque le dan validez a la contabilidad, le dan validez a los documentos privados, que aunque son privados, pues pueden ser, en el caso de incumplimiento, litigados en un tribunal para conseguir el regreso del préstamo, y que son operaciones reales, ¿no? Y sobre todo que también, yo creo, le dan fuerza a la legalidad, porque la arbitrariedad de la autoridad desprecia los procesos que están marcados en la ley, ¿no? Como decías,
Si es muy clara la forma en que el Código Fiscal de la Federación establece cómo se deben aplicar las disposiciones de carácter fiscal, cuáles son de aplicación estricta, cuáles no, en cuáles opera de manera supletoria el derecho federal común. Cuando ya está establecido de esa manera en la ley, la autoridad tiene que cumplir la ley. Y muchas veces la autoridad, con el propósito de determinar créditos muy importantes, no hace actuaciones basadas en la ley, y eso nos da a nosotros como contribuyentes muchos problemas, porque tener créditos muy altos por situaciones que son muy controvertibles, digamos, que nosotros, y más allá del criterio, o sea, que simplemente la autoridad desprecia o desecha esperando que nosotros cumplamos con reglas que no están establecidas en la ley. Entonces, para nosotros, como gobernados, una de las mayores pruebas, o más bien uno de los derechos fundamentales que consagra la Constitución para nosotros, es que esté basada en ley la actuación de una autoridad. Y si nuestra actuación, o la actuación que hace la autoridad en una auditoría, no está fundada en la ley, nos deja en una terrible inseguridad, ¿no? Sí. O sea, y cuando el tribunal contesta así, dices, bueno, está bien. ¿Por qué? Porque a diferencia de un delincuente que actúa como quiere, de un narcotraficante que actúa impunemente, con las reglas que se le da la gana, sin reglas, la ley del oeste, la autoridad está establecido que debe actuar de acuerdo a lo que la ley le permite, en apego a la ley. Y eso para el gobernado es muy importante, porque estamos en franca desventaja frente a la autoridad, que tiene todo el poder del Estado. Claro. Si nosotros, como dice Chendón, no atendemos a los plazos que están señalados, en este caso en una auditoría, llega el acta final, se determina un crédito fiscal, pasan los días que están establecidos en la ley para poder impugnar, para poder aclarar, para poder resolver, aunque esté fundada en un acto arbitrario, ese crédito va a quedar para nosotros como una obligación que no podemos ya eludir. Y eso pues nos acaba. Y aquí lo importante, y ya para concluir el día de hoy, es no perder de vista cualquier acto de autoridad, por pequeño que parezca, no lo pierdan de vista. Si llega una visita domiciliaria, bueno, pues pueden contactarnos, con mucho gusto les podemos ayudar en todo este proceso. Y también, si no quieren gastar, pues acercarse a la Prodecon desde el principio, no cuando tengan el crédito. Desde que llega la auditoría, desde ahí acérquense, porque la Prodecon ofrece mesas de trabajo, te sientas con la autoridad a dialogar, y hay mesas de trabajo, y hay una serie de instrumentos que nos pueden ir ayudando para poder llevar la auditoría de la mejor forma. Incluso si no han pagado los impuestos, incluso si no tienen contabilidad. A veces es mejor atender o acudir con un profesional, llámese Prodecon, llámese nosotros o cuantos colegas que hay que son unas personas serias, y no dejarse llevar por lo que te va diciendo la autoridad, y cuando te des cuenta ya no tienes cómo reaccionar. Incluso dentro del mismo servicio público, pues tienen a la Prodecon. A ver si la próxima semana voy a hablar con el maestro Iván, que es el delegado de la Prodecon aquí en Puebla, y a ver si lo podemos invitar para que nos platique un poquito de qué es la Prodecon y de qué es los servicios que les puede dar a los contribuyentes, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Nos despedimos. ¿Algo más que tengas que decir, Gus? Nada, pues que pasen buen fin de semana. Buenas tardes. Y que sean felices. Hasta luego.